Muy buenas tardes, querida Iglesia. Estamos llegando al final de este tiempo de oración. Damos gracias a Dios por cada uno de los que hemos podido participar y ahora vamos a acercarnos a meditar en un texto de la palabra de Dios, un texto conocido de todos, porque está en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 4, y vamos a leer juntos los primeros 13 versículos, aunque luego quizá meditaremos en el versículo 10. Dice así: otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar. Y toda la gente estaba en tierra junto al mar. Y Jesús les enseñaba por parábolas muchas cosas y les decía en su doctrina: oíd. He aquí el sembrador salió a sembrar. Y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino y vinieron las aves del cielo y la comieron. En el versículo 5 leemos: otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, dice el texto, se secó. En el versículo 7 dice: otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra, y dio fruto. Pues brotó, dice el texto, y creció, y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Entonces les dijo: el que tiene oídos para oír, oiga. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él, con los 12, le preguntaron sobre la parábola. Y les dijo, en el versículo 11: a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas todas las cosas. Y en el 12: para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Y ya en el 13, para terminar, les dijo: ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? Parece que esta era el prototipo de las parábolas según se expresa el texto, ¿no? Sin embargo, el texto que yo quería reflexionar es en el versículo 10. Cuando quedó solo, los que estaban cerca de él, con los 12, le preguntaron sobre la parábola. Cuando se quedó solo, había alguien que estaba con él, pero muchos no tenían interés en estar con Jesús. Y ya a partir del versículo 14 comienza Jesús a explicar la parábola del sembrador, que es lo que él prácticamente les estaba hablando a aquella multitud y a aquella gente de su entorno. Pero vemos que en este capítulo a una comunidad que se congrega al reunirse en torno a Jesús, y lo hace para escuchar su palabra y para cumplir la voluntad de Dios. Pero este es un proceso. Este es un proceso que, habida cuenta de la experiencia personal, yo digo, de Jesús, encierra un profundo misterio. Él tiene que hablar de ese modo, y eso es un misterio. Es difícil entender las palabras del Señor Jesús, al parecer. Para mucha gente, para muchas personas que se agolpaban a su alrededor, era difícil, porque solo unas pocas comprenden lo que está sucediendo, que es esa irrupción del reino de Dios en este mundo, ese Jesús el Salvador, esa irrupción que está en este mundo, y es decir, es el cumplimiento del tiempo de la salvación en el ministerio del Señor Jesucristo. La mayor parte de la gente permanece fuera, permanece al margen de la enseñanza, permanece al margen de la verdadera comunidad de fe. Los que están fuera siempre o casi siempre se nutren de enseñanzas ajenas
a lo que el Señor Jesús quiere decir. No les apetecía estar al lado de Jesús, porque tenían sus propias formas de alimentarse religiosamente. No habían entendido que había llegado el tiempo de la salvación en Jesucristo y deberían estar a su lado, arropándolo y sabiendo y aprendiendo del Señor Jesucristo. Cuando Jesús enseña a la gente, no se trata solo de unas enseñanzas que vale la pena meditar en ellas. Se trata de ese acontecimiento con el que se realiza una separación entre quienes oyen externamente y los que escuchan con fe de corazón profundamente. Hay dos tipos de escuchadores, por así decirlo. Entre ciegos y personas que comprenden, entre obstinados y hombres abiertos a esa llamada de Dios. Unos y otros están ahí en esa escena. ¿Cómo escuchamos y conocemos nosotros a Jesús? ¿Escuchamos con nuestros oídos solamente? Hemos de escuchar. Hay una forma diferente, hay una forma distinta y más profunda de oír al Señor Jesús. Y es oír con el corazón. Y esta forma de oír es necesaria para captar el sentido espiritual de las palabras de Jesús para tu vida, para mi vida, para la vida de la Iglesia. Algunas personas en la multitud buscaban alguna evidencia en contra de él. Otros en realidad querían aprender y crecer. Las palabras de Jesús son para los que le buscan con sinceridad y deciden seguirle con honestidad, dejando que sea el Señor de su vida. Algunas personas incluso no entienden la verdad de Dios porque no están preparadas para ello, porque andan distraídos en sus propias convicciones y religiosidades, creyendo que lo que hacen y cómo lo hacen, pues está bien. Para ellos está bien, aunque sea desobedeciendo las palabras de Jesús, aunque sea no atendiendo a las palabras de Jesús. Sin embargo, Dios revela su verdad a los que desean caminar en ellas, en esa verdad. Dios revela su palabra a aquellos que quieren andar en ella, a los que quieren vivirla en su propia vida, a los que están a solas con Dios. Cuando quedó solo, los que estaban cerca de él, con los 12 les preguntaron sobre la parábola. Él a solas con nosotros, tú a solas con Jesús. ¿Qué le preguntarías? Cuando Dios permite que nos encontremos a solas con Él, lo permite por medio de circunstancias de la vida, sufrimiento quizá, aflicciones, tentaciones, quizás desilusiones o enfermedad, o por deseos frustrados, o quizá por amistades rotas, o incluso nuevas amistades. Pero cuando permite que nos encontremos completamente solos y callados, y ahora en este instante incapaces quizá de hacer ni siquiera una pregunta, entonces Jesús empieza a enseñarnos. Y porque nosotros hemos abierto el corazón y la mente, y ahora estamos dispuestos a escuchar su voz. Eran los discípulos los que le preguntaron, lo que les preguntó. Estaban confundidos. Constantemente ellos les estaban haciendo preguntas a Jesús, pero Él siempre les explicaba las cosas, pero no las entendieron hasta que recibieron al Espíritu Santo. Como vemos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, versículo 26. Mas el Consolador, dice, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Qué bonito. Mientras caminas con Dios, lo único que Él quiere que tengas claro es la forma en que trata contigo. Él quiere tratar contigo de una manera diferente, con tu alma, con tu intimidad. ¿Y tú?
¿Le das lo mejor al Maestro? ¿Le das lo mejor de ti? ¿Cómo ves a Jesús? ¿Cómo ves a los demás? ¿Cómo vemos a los demás? En la entrega a Dios absoluta, veremos a los demás diferentes. Cuando estamos entregados a nuestro Señor, las penas y las dificultades en la vida de otras personas te van a resultar confusas, porque vas a entender la lucha del otro solo cuando Dios pone al descubierto los mismos defectos en ti, en mí, en nosotros y en nuestra vida. Porque hay varias áreas de ignorancia en nuestra propia vida que solo el Espíritu Santo puede y tiene que revelarnos a cada uno de nosotros. Mientras tanto estamos por ahí dando vueltas. ¿Estás por ahí dando vueltas? ¿O estás a solas con Jesús? Pero esto va a ocurrir solo cuando estés en quietud, solo cuando estés a solas con Jesús. Entonces Él te va a permitir y te va a llevar a un momento crucial. Por eso hay que hacer ese llamamiento a todos los que no conocen incluso a Jesús y a todos los que conocen a Jesús. A todos juntos hay que estar mirando a nuestro Dios, mirando al Señor Jesucristo, al Salvador del mundo. Si tú no conoces a Cristo en tu vida, hoy es día de salvación. También a ti, que dices conocer a Jesús, no seas de los que están fuera en su propia religión. Vuélvete a Él, vuélvete a su obediencia para vivir la vida en la escucha activa y reflexiva, permanente en Él y con Él. ¿Estás ahora solas con Él? ¿O te preocupa más tu propia idea? Las ideas, las opiniones, las amistades, los cuidados personales incluso. Recordemos el Evangelio de Juan que nos dice, es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Es necesario que Jesucristo crezca en mí y yo mengüe. La disposición de Juan a menguar muestra su humildad. Así los cristianos pueden sentirse tentados a enfatizar más el éxito de su vida que al propio Jesucristo, su propio razonamiento incluso bíblico, que entrar en la obediencia de su Señor. Tengamos por tanto cuidado de darle más importancia a nuestras formas, a nuestras maneras de hacer o sentir, que al reino de Dios. Jesús solo puede enseñarnos. De verdad, Jesús solo puede enseñarnos algo cuando acallamos, cuando calmamos sosegadamente todas nuestras preguntas intelectuales y religiosas y nos encontramos a solas con Él. Entonces, y solamente entonces, es cuando le oímos con claridad y nos hace sentir su presencia en nuestras vidas. Por tanto, dejemos nuestra vida confiada en el Señor de la vida. Quiera Dios que así sea, que tú y yo vivamos en esa confianza, que la Iglesia del Señor crezca en esa confianza, guiado por el Espíritu Santo. Y tú que no conoces a Cristo, hoy es día de salvación también para ti. Que Dios nos bendiga. Tengamos una oración juntos para terminar. Padre amado, te damos muchas gracias por tu mensaje, por tu palabra. Te damos gracias por el Señor Jesucristo, por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Padre, permite, oh Dios, que estemos a solas contigo para escuchar tu voz de una manera nítida y clara. Señor, que los quehaceres de la vida no enturbien esa comunicación contigo, oh Señor, sabiendo que tú estás a nuestro lado en todo momento, queriendo guiarnos, queriendo atendernos y queriendo resolver las circunstancias más profundas y temerosas de nuestra vida. Señor, gracias. Gracias por tu bondad, por tu amor y por tu misericordia. Pedimos por aquellos que no te conocen, oh Señor, que tú les hables al corazón y puedan aceptar a Cristo en su vida como su único y suficiente Salvador personal. Y a nosotros como Iglesia, oh Señor, te pedimos tu bendición una vez más y que nos guíes en todo momento en ese camino que tú nos has trazado para tu Iglesia, en la proyección y evangelización de tu mensaje, que no el nuestro.
en el nombre y por los méritos del Señor Jesús y Salvador nuestro. Amén. Y ahora, oh Dios, despídenos con tu paz y con tu bendición, y que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre y la comunión del Espíritu Santo sean con todos y cada uno de nosotros, ahora y siempre. Amén. Amén. Pues, querida Iglesia, que seáis felices y que nuevamente nos podamos volver a ver por este medio o presencialmente en el templo. Así que Dios nos bendiga y hasta pronto.